Con un tema ahora un poquito mm, teórico, ¿no? Y, y corto además también. Tipos de elementos finitos, incógnitas nodales y sistemas de coordenadas. Bueno, tenemos los elementos finitos unidimensionales, que pueden ser, o sea, y son representados mediante una línea, ¿no? Y pueden tener dos nodos, tres nodos, cuatro nodos, n nodos, ¿sí? Entonces, dependiendo del comportamiento mecánico, y en general vamos a decir del campo variable, ¿qué es el campo variable? Su ecuación diferencial, vamos a representar o vamos a dar la solución con elementos unidimensionales de dos nodos, o tal vez con tres nodos, o tal vez con cuatro, en fin. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí los elementos unidimensionales. Luego tenemos los elementos bidimensionales. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, para el campo de la elasticidad, de la mecánica del medio continuo, el elemento triangular CST, quiere decir de deformación constante, es el más básico, es un elemento de tres nodos, ¿no? Es un elemento triangular. Por ejemplo, con este elemento triangular se puede modelar cáscaras y placas también, ¿no? Láminas, placa o placas y cáscaras. Podemos tener también este tipo de elementos triangulares de 6 nodos. Ese elemento triangular de 6 nodos es el triángulo de deformación lineal. Y este nos sirve, por ejemplo, para resolver, para modelar placas en flexión. Luego está el triángulo cuadrático de deformación cuadrática, es un elemento de 10 nodos, ¿no? Es un elemento de 10 nodos. Podríamos tener triángulos con muchos más nodos, ¿no? El elemento triangular cúbico, este de 15 nodos, y el de cuarto orden, este de 20, de 21 nodos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos los utilizamos de acuerdo a la solución que pretendamos dar al campo variable, o sea, eh, al comportamiento mecánico, digamos, ¿no? Eso en cuanto a los elementos bidimensionales, los más simples. Luego están los cuadriláteros. Aquí tenemos el cuadrilátero, el rectángulo de 4 nodos. ¿Sí? Podríamos ir incrementando nodos
y tendríamos diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos rectangulares de Lagrange. Estos tienen muchos más nodos en los bordes e internamente. ¿Sí? Son los elementos rectangulares de la familia de Lagrange. Tienen varios nodos, repito, en los bordes e internamente. También se usan de acuerdo al comportamiento mecánico que queremos resolver. Tenemos otro tipo de elementos más específicos, los elementos rectangulares serendípitos. ¿Qué son estos? Son elementos rectangulares que tienen varios nodos o muchos nodos en sus bordes, no así en el interior, solamente en los bordes. Esta es la familia de elementos rectangulares serendípitos. Luego tenemos los cuadriláteros en general. Aquí tenemos, por ejemplo, un trapezoide de 4 nodos, un elemento cuadrilátero general, ¿sí? Y los elementos cuadriláteros generados a partir de elementos triangulares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este trapezoide formado por dos triángulos, el trapezoide de 4 nodos. Aquí tenemos otro trapezoide formado por triángulos y este tiene 5 nodos. Otra vez el trapezoide formado por varios triángulos serendípitos tiene varios nodos. Los triángulos tienen varios nodos. ¿De acuerdo? Pero eso no es todo. Hay los elementos curvos, ¿no? Por ejemplo, este triangular, pero curvo, de varios nodos en sus bordes, sería un serendipito. O este otro segmento de superficie, también formado por curvas, un elemento curvo y por varios elementos en sus bordes, ¿no? Aquí tenemos otro de este tipo o de este otro, el último gráfico de la derecha. Son elementos curvos que pueden ayudarnos a acercarnos más a la solución del problema. Pero también existen los elementos tridimensionales, ¿no? Aquí tenemos el tetraedro, el A, formado por, bueno, es un elemento pirámide, ¿no? Tetraedro. Es el elemento más básico, de 4 nodos. Tenemos el elemento ladrillo, brick element, o prisma, de 8 nodos. Y tenemos un elemento
hexaédrico de 8 nodos. El inciso C. ¿Sí? Y finalmente un elemento tridimensional curvo, ¿no? Como el D. Es un elemento tridimensional cuadrático. Así llegó a desarrollarse hasta este nivel y mucho más el análisis por elementos finitos. En cambio, el otro método anterior, que es de diferencias finitas, no ha evolucionado, ¿no? Se ha quedado ahí. Es un bonito método, pero es muy rústico. Es muy aproximado. No es tan fino como el de elementos finitos. Bien, ¿qué son nodos? Son los puntos finitos seleccionados en los que las incógnitas básicas, como por ejemplo los desplazamientos en elasticidad, serán determinadas por un análisis de elementos finitos. Las incógnitas básicas en cualquier punto del elemento son determinadas usando las funciones de interpolación, funciones de forma o funciones de aproximación, funciones test también se llaman, en términos de los valores nodales del elemento. Hay dos tipos de nodos, los externos y los internos. Los externos están en los bordes o en la superficie de los elementos. Son los que se conectan con otros elementos. Los internos se encuentran dentro del elemento finito. No se conectan con otros elementos y sirven para satisfacer el requerimiento de isotropía geométrica o invarianza también se llama, de las funciones de interpolación. Entre estos nodos existen los nodos primarios y los secundarios. Los primarios se encuentran en las terminaciones de los elementos, por ejemplo, en este triángulo. Primarios son el nodo 1, 2 y 3. ¿Sí? Mientras que los secundarios se encuentran en los lados de los elementos. Por ejemplo, en este triángulo serían 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De acuerdo en un elemento unidimensional, los elementos primarios son, los nodos primarios son el nodo 1 y 2. Los secundarios, los nodos 3 y 4. Entonces, estos dos internos nos ayudan a satisfacer isotropía geométrica o invarianza. Ya vamos a ver qué cosa es eso. Seguimos. ¿Qué son las incógnitas nodales? Son los grados de libertad por cada nodo de un elemento finito. Por ejemplo, en elasticidad son los desplazamientos y rotaciones nodales. Los problemas que involucran únicamente desplazamientos o sea, solamente desplazamientos, a esos elementos se los como con continuidad C0. ¿Cuál es tu pregunta, Orellana? Vázquez Orellana.
¿Qué quieres preguntar? No, Inge, se me ha activado el micrófono por accidente. Ya, está bien, no hay problema. Muy bien. Entonces estuve diciendo los problemas cuya incógnita nodal o incógnitas nodales son únicamente los desplazamientos, entonces son problemas de continuidad C0. Pero si ya involucran rotaciones, serán elementos de continuidad C1, porque ya involucra las primeras derivadas. Si todavía necesitamos unas segundas derivadas, esos problemas se conocen como de continuidad o con continuidad C2. En general, se tienen problemas con continuidad CR. Sistemas de coordenadas. Nosotros conocemos las coordenadas locales y globales. Por ejemplo, esta cercha o este elemento unidimensional está referido, sus nodos, sus elementos, están referidos a un sistema de ejes globales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo tomara de esta cercha el elemento 1 o el 5 o cualquiera, lo estudiaría refiriéndolo a un sistema local de referencia. Ahí está, por ejemplo, este sistema X' y Y' para el elemento 1 de esta cercha. Para el 2 será este 8. Para el 3 este 8 y para el 4, etc. Están referidos a coordenadas locales. ¿De acuerdo? Finalmente, hay otro tipo de coordenadas, las coordenadas naturales. Son coordenadas locales, así como estas, pero, por ejemplo, la longitud entre el nodo 1 y 2 es una longitud, vamos a decir, X, cualquiera. En coordenadas naturales, esa longitud es 1. O sea, esas coordenadas naturales van a hacer unitarios los elementos. Entonces, permiten la especificación de un punto dentro del elemento por un conjunto de números adimensionales cuyo valor no excede nunca la unidad. Se obtienen por asignación de ponderaciones a sus coordenadas nodales, es decir, tiene la propiedad de que la iésima coordenada tiene valor unitario en el nodo i del elemento y 0 en los otros nodos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este elemento lineal unidimensional, ¿sí? Y la longitud entre 1 y 3 va a ser 1. Entonces, si 2 está exactamente al lado, será 0,5. Su longitud de 1 a 2. Y de 2 a 3 también 0,5. O sea, no exceden la unidad y los puntos intermedios van ponderándose. Bien, y hay otro tipo, hay otra nomenclatura de este tipo que se da a... O sea, esto está referido a la ubicación de los elementos, ¿no? Coordenadas globales, locales, naturales, etc. Pero hay otro tipo, o sea, se utiliza el nombre de coordenadas para definir
para nombrar algo que no tiene relación con ubicación. Las coordenadas generalizadas. ¿Qué son esas? Cuando nosotros decíamos en el caso de la plaquita esa que hemos solucionado por el método directo, hemos dicho el campo de desplazamiento va a estar representado por estas expresiones: U igual a alfa 1 más alfa 2x más alfa 3y, ¿se acuerdan? Esos valores de alfa reciben el nombre, esas constantes, reciben el nombre de coordenadas generalizadas. Ya, pero no tienen nada que ver con ubicación, ¿no? Nada que ver. Muy bien, eso sería, digamos, en cuanto a los tipos de elementos finitos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Cada cual que les he mostrado tiene su peculiaridad y es propio para cada problema. ¿De acuerdo? Es particular para cada problema. Muy bien. Aquí nomás quedaremos, jóvenes. Nos vamos a ver el día martes con otro tema. Ya las funciones de interpolación mismas. ¿De acuerdo? Hasta el martes. Interno, externo. El primario satisface, ¿no ve? La isotropía geométrica. Y el secundario, ¿qué satisfacía, ingeniero? Y eso me perdió. No. Más bien los secundarios. No. Los secundarios son nodos que están en los bordes, ¿no? Ya. Están en los bordes. Y en general, un elemento finito debe satisfacer el requerimiento de invarianza o isotropía geométrica. Entonces, imaginemos este triángulo de 9 nodos. No va a satisfacer la isotropía geométrica. ¿Para qué cumpla? Le ponemos un nodo ahí adentro, el 10, y listo. O sea, los secundarios, no vamos a decir, tenemos que poner para que se cumpla la isotropía geométrica. No. Bueno. Ya, ingeniero, está bien. Listo.